Sí, yo creo que al final, bueno, por un poco por tema histórico, pero también vinculando con la actualidad. No olvidemos que las dos bombas atómicas, ¿no? Estados Unidos a Japón, Hiroshima y Nagasaki, fue el 6 de agosto y el 9 de agosto. Hoy es 7, o sea que estamos ahora mismo en el intermedio de una primera bomba y una segunda, y murieron más o menos otras dos ciudades, más luego las repercusiones, unas 200.000 personas. Población civil. Una bomba era una guerra que estaba ganada, era una guerra que estaba finalizada. Los alemanes nazis ya estaban destruidos, Italia igual, quedaba Japón contra un mundo, la Unión Soviética, Estados Unidos y Europa, entonces no era necesaria. Pero aquí venía un fenómeno de fuerza, de hegemonía militar, diciendo Estados Unidos que tenía la bomba atómica, sobre todo por la posterior Guerra Fría que se iba a dar. Pero ¿qué ha pasado sobre todo a esto? Que yo creo que hay que analizar con el tema de actualidad, que Estados Unidos no solamente fue esas dos bombas atómicas, es que hizo 1054 ensayos nucleares hasta el año 92. Desde el 45 al 92, 1054 ensayos nucleares. Y Francia también hizo 250. En Algeria, cuando era su colonia, y en la Polinesia francesa. Eso lo hizo hasta el 96. ¿Qué hay que decir con esto? Que en 1970 es verdad que se genera el Tratado de No Proliferación, pero aquí tenemos que tener un poco, Sergio, un debate. Claro, se hace el Tratado de No Proliferación que se dice que los únicos que pueden tener la bomba atómica son los 5 países de la ONU, ¿no? Del Consejo de Seguridad, que es Estados Unidos, que fue el único que la ha tirado, Francia, que ha hecho muchas pruebas, ¿no? Ya tiene un impacto ambiental fuerte, el Reino Unido, China y Rusia. Son los 5 países. Ahora, los que no firmaron ese tratado de no proliferación de 1970 es India y Pakistán, que tienen sus conflictos fronterizos en el tema de Cachemira, Israel, que no lo tiene firmado, y el último que se salió del tratado fue Corea del Norte, la República Popular Democrática de Corea, que se salió en el 2003, pero parece que al tener a la bomba atómica parece ya que no se atreve Estados Unidos a bombardearla como a Irán, porque se entró en el 2003, que se iban a invadir del paralelo 38 Corea del Sur, se salió del tratado y dijo, claro, la puede tener Estados Unidos, pero nosotros no. Y aquí viene un poco el debate, claro, 5 países sí, pero la mayoría de la comunidad no, cuando Estados Unidos la utiliza mucho como presión y vemos en el caso de Irán. Por lo tanto, es un tratado que además se realizó, hay un dato importante, que en ese año, 1970, había 127 países en la ONU. Hoy hay, si no me equivoco, 192 más el Vaticano, ¿no? El país del Vaticano y Palestina, más o menos, tenemos 80 países que ni firmaron ese tratado, entonces tú te haces independiente y tienes que aceptar que Estados Unidos puede tener la bomba atómica, pero por ejemplo, no sé, Macedonia, nuevo país, ¿no? No la puede tener. Además, ese tratado, hay tres cosas que hay que tener en cuenta que yo creo que se violan del mismo tratado. En primer lugar, lo que decimos, el tratado te dice que se tienen que desarmar los países, poco a poco desnuclearizarse. Y vemos que justamente lo que está haciendo es al revés. Donald Trump aprueba en el 2025 el volver a hacer pruebas nucleares. No lo hace Estados Unidos desde 1996 y aprueba el poder volver a hacer pruebas nucleares. Solo hace Donald Trump siempre porque cuidado con los chinos y cuidado con los rusos. Y de esa manera está violando ese tratado cuando lo que es un tratado de desnuclearizar poco a poco el proceso. Segundo, el presupuesto de la OTAN, 5% de presupuesto militar. Hubo hace poco que estamos al 1,5, se aprueba en el 2014 al 2 y ahora Donald Trump al 5%. Y luego la doble vara de medir. Israel la tiene, no se hace ninguna sanción a Israel y se dice que Irán está en un proceso de litio, ¿no? De enriquecimiento de uranio que la puede tener y se le bloquea, se le sanciona a Irán, a Corea del Norte. No se le sanciona a Israel y además Donald Trump, en última noticia, para hablar un poquito de actualidad, está diciendo que Arabia Saudí puede llevar a cabo uranio enriquecido. Y entonces dices, aquí vemos cómo no es un derecho internacional, es un derecho occidental, donde hay países que pueden llevar a cabo ciertas, ¿no? La ley no le cubre y a otros sí. Y creo que esto es una mirada muy colonialista, donde debería ser ningún país tuviese que lo que es el armamento nuclear, no unos, y que lo está llevando sobre todo de una manera bélica y ofensiva, no es ni Rusia ni China, justamente Estados Unidos, porque todos se ponen hasta dentro de Estados Unidos el miedo de que a ver si va a pasar la bomba en Irán, ¿no? Por lanzarla a Estados Unidos o justamente Israel. Yo creo que al final esa es la gran amenaza. Y por último dato, y ahí ya comentamos, Sergio, es el tema, ¿ves? Ahí justamente tenemos los países, ¿no? Que hay Estados Unidos, Rusia, Francia, el Reino Unido son los 5. Y luego tenemos el caso de Israel, Pakistán, India y Corea, que no son miembros, pero sí que la tienen. Y Corea del Norte la tiene como un método de defensa, porque el que la tiró Estados Unidos y es el que la ha amenazado muchas veces, ¿no? El hecho. Entonces hay países que la están teniendo, esa carrera armamentística, por el hecho de una defensa, como el caso de Irán, que no hay fondos, pero lo que es el Organismo Internacional de Energía Atómica justamente ha hecho mucho control en Irán, nada Arabia Saudí,
nada a Israel cuando Israel nunca ha negado el no tener la bomba atómica. Entonces aquí vemos que es un lawfare, por decirlo así, del derecho internacional, que es un derecho nacional. En el caso de la bomba atómica, es verdad que también tenemos ahí un caso de espectáculo por el tema del impacto que tuvo en la Segunda Guerra Mundial. Hay un dato que dice que lo que ha pasado el 2023 del genocidio 2.0 en Gaza, eso equivale a 13 bombas nucleares como la Hiroshima en la población de Gaza. Por lo tanto, ¿no? Muchas veces nos hablan de bombas nucleares y el que está tirando bombas nucleares poco a poco en Gaza es justamente Israel y Estados Unidos, porque hay informes que los están diciendo. Equivalen a 13 bombas nucleares el genocidio 2.0 desde octubre del 2023 hasta la actualidad. La derecha mata, tiene muchas maneras de matar. No solamente, mata por el hambre también, ¿no? Pero igual quiero decirle a todos los que nos están escuchando, nos tenemos que quedar tranquilos porque la policía del mundo, digamos, depende de la moral de Donald Trump. Así que estemos tranquilos que el armamento nuclear está en buenas manos.